¿Para qué sirven las campañas electorales? ¿Qué impacto tienen las campañas electorales sobre la intención de voto? ¿Y cómo inciden los medios de comunicación? En este episodio del Puente, el podcast del CIEPS, vamos a hablar de campañas electorales. ¿Cómo son las campañas electorales en Panamá? Saludos a todas las personas que están viendo o escuchando este episodio del Puente, el podcast del CIEPS. Todas las personas que han visto los episodios anteriores saben que lo conducimos dos personas, Yanina Welp y yo soy la otra persona, y que Yanina está desde Barcelona grabando con nosotros. Pero este episodio es especial porque tenemos la presencia de Yanina en Panamá, que ha estado durante varios días trabajando con nosotros en el CIEPS en otros asuntos. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, Yanina, para grabar este episodio. Es un episodio especial, así que espero que de la manera que nosotros lo vamos a disfrutar, también lo disfruten todos ustedes. Ahí vamos entonces, ¿no? ¿Empezamos? Sí, mira, Yanina, las elecciones del 5 de mayo del 2024 son las séptimas que tendrá Panamá desde la transición a la democracia. No son pocas elecciones y estas elecciones son especialmente importantes porque son las primeras que se realizan en Panamá después de la pandemia. Ya hemos visto en la región que las elecciones post-pandemia pues, traen cambios importantes. Pero no solamente eso, sino que ya las elecciones del 2019 daban algunas señales de posibles cambios que podría haber en el 2024, más los datos que ha aportado el CIEPS en su reciente encuesta, en donde dice que los panameños, la ciudadanía panameña, está buscando cambios políticos en Panamá. Así es, y estamos en un contexto muy particular y desde mayo del año pasado estamos aquí en el Puente haciendo este seguimiento. Hemos hablado de las primarias, la libre postulación, las alianzas. También en el país de las elecciones hemos abordado temas como salud, educación e incluso dedicamos episodios a los sucesos de octubre y noviembre del año pasado, con las históricas movilizaciones contra la minería. Claro, Yanina, y luego después de ese repaso que hicimos durante estos temas que hicimos durante el año 2023 y el episodio especial sobre el 9 de enero, el mes pasado, pues finalmente llegamos a la campaña electoral que según la legislación panameña vigente empezará el 13 de febrero y acabará el 2 de mayo. Son 90 días formales de campaña electoral. Creo que nadie o casi nadie cuestiona la importancia de las campañas electorales en Panamá, pero en este episodio del Puente queremos profundizar sobre este tema preguntándonos precisamente para qué sirven las campañas electorales. Así es, y para eso vamos a para hacerles las preguntas que tenemos, vamos a contar con Angélica Abad Cisneros, que es doctora en procesos políticos contemporáneos y es parte del cuerpo docente de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, también miembro de la red de politólogas, y hablaremos con Raiza Urribarri, que es periodista, doctora en humanidades e investigadora del CIEPS, en donde investiga sobre comunicación, tecnologías de la información y la relación entre comunicación y democracia. Así que ahora empecemos, Harry, por lo más básico. ¿Qué es una campaña electoral? Eso se lo preguntamos a Angélica Abad. Primero es importante notar que las campañas electorales como tal son un conjunto de actividades de corte comunicacional, pueden ser los actos y actividades de comunicación que utilizan los partidos políticos para persuadir a los votantes, ¿sí? Ya sea para que les apoyen en una consulta popular como para que, digamos, les den el voto para determinado cargo de representación. En este sentido, es importante entender que las campañas electorales solamente ocurren dentro de procesos en donde existe competencia política. Si es que estuviésemos hablando de contextos en donde no existe competencia política, en donde no existe democracia plenamente dicha, entonces
esta campaña electoral puede traducirse o empieza a desdibujarse con lo que conocemos como una estrategia de propaganda política, que es lo que normalmente llevan a cabo los gobiernos dictatoriales. En este sentido, toda campaña electoral tiene unas características fijas, ¿no? La primera de ellas es que tiene una duración fija en el tiempo. Esta duración fija en el tiempo va a marcar la pauta de campañas más cortas o más largas, pero siempre va a tener un punto de inicio o un punto final. ¿Cuánto dura, cuánto se extiende o cuándo termina una campaña? Eso viene dado por el sistema electoral, digamos, más que el sistema electoral, por el régimen electoral, por las leyes que cada país va a establecer para llevar a cabo. Esas campañas electorales también van a tener como característica que van a ser dirigidas de forma específica a aquel público que vota. Entonces no están dirigidas a todos, sino únicamente a aquel segmento de votantes que, en teoría, los partidos consideran son los más proclives a resonar con el mensaje. Y la tercera característica es que toda campaña electoral tiene, digamos, una forma de desarrollarse y en donde los partidos van a concentrar sus esfuerzos, ¿no? El inicio y el final de la campaña electoral van a ser los momentos de la campaña en donde va a haber una mayor presencia, una mayor intensidad. Mientras que en este tiempo que le suelen llamar como el medio tiempo, igual que en un partido de fútbol de una campaña, va a ser un espacio, digamos, de respiro y reflexión en donde los partidos se van a dar la vuelta a mirar lo que han hecho y tomar correcciones. Por eso es que solemos ver en campañas electorales, por ejemplo, que los partidos cambian de eslogan, cambian de imagen, cambian un poco de discurso y responde a eso, ¿no? Durante el periodo de campaña los partidos están muy atentos a las reacciones de sus electores o de su público potencial para ver qué tan bien están recibiendo ese mensaje, qué tan abiertos están a esos actos y actividades electorales y si es que no, o si es que hay algo que se puede mejorar, lo van a hacer durante ya en el segundo tiempo y hacia el final de la campaña. Muy interesante, Harry, lo que nos comenta Angélica Abad. Nos queda claro entonces que una campaña es un conjunto de contenidos comunicativos con finalidad política. O sea, se trata de obtener el voto, conseguir el voto, ya sea para cargos, podríamos agregar, o para posiciones, como por ejemplo podría ocurrir en un referéndum. Ahí también hay una campaña. Hay competencia entre opciones, esto también es muy importante y ella lo señalaba, y hay un tiempo y un pedido de un apoyo explícito. Creo importante señalar bien que no es una campaña. Información política no es una campaña. Promoción institucional no es una campaña. Información en medios sobre la oferta política no es una campaña. Sin embargo, es fácil decirlo analíticamente y a menudo hay conflictos entre, por ejemplo, qué es promoción institucional y qué es uso indebido de recursos en una campaña. Y además Angélica nos recuerda que estamos en un contexto democrático. Si estuviéramos en un contexto autoritario, se trataría de propaganda, no de una campaña electoral donde compiten diversas versiones de la realidad y diversas propuestas. Pero yo creo que hay algunas cosas que también, ya que toda la ciudadanía va a estar inmersa en la campaña electoral, es bueno que entiendan lo que están pasando. Angélica nos decía que las campañas electorales tienen 3 características. La duración en el tiempo, a quién va dirigida la campaña electoral y el desarrollo, la posibilidad de adaptación que tiene esa campaña electoral. A Angélica también le preguntamos por la incidencia de las campañas. ¿Cuánto influyen? Hay una mirada muy fuerte alrededor sobre las campañas, pero sin embargo, ¿de verdad importan tanto? Nos decía esto. Bueno, la evidencia desde la ciencia política es bastante contradictoria respecto de si las campañas sirven o no. Podemos salir, digamos, desde la parte más abstracta, pensando en la democracia. Las campañas políticas son una instancia por excelencia en donde los partidos y los gobernantes rinden cuentas a sus agentes, ¿no? A la ciudadanía. Entonces, por ahí la importancia, digamos, de base va a estar en que es ese momento en donde uno dice lo que ha hecho y lo que pretende hacer y la ciudadanía evalúa. Pero ¿qué tanto realmente inciden en si consiguen el voto o no? Tenemos muchos dependes. Depende del contexto, depende del propio universo de electores, depende de la estrategia de campaña. Por ejemplo, si es que vemos dentro del universo del electorado, ¿no? El conjunto de ciudadanos, la ciudadanía que vota, podemos ver o sabemos que
cuando dentro de esa ciudadanía hay personas que se identifican o quienes simpatizan más con un partido político, en estas personas las campañas influyen menos, ¿no? Porque si yo simpatizo o yo milito por un partido político, lo más probable es que hacia el final y hasta el inicio de la campaña yo ya tenga decidido mi voto, porque yo soy de ese partido, ¿no? Sea o no militante, o yo simpatizo por ese partido, o yo voto siempre por ese partido. Entonces, cuando hay digamos, este vínculo más emocional entre un elector y un partido, la influencia de una campaña puede ser menor. Pero en cambio, entre los votantes indecisos, que en el caso latinoamericano son un volumen importante de la población, las campañas sí importan, porque ellos no tienen ese vínculo con un partido. Entonces, esas sí son personas que no han decidido ya cuáles son sus preferencias electorales al momento en que la campaña inicia y que básicamente deciden su voto en el transcurso de la campaña. Entonces, para ese grupo de electores, las campañas importan. Ahora, también va a depender la importancia de las campañas del contexto de la elección. Por ejemplo, contextos en donde hay muchísima incertidumbre, donde, digamos, pongamos el caso de las elecciones extraordinarias del Ecuador, elecciones atípicas de tiempo extraordinario, en donde el presidente saliente no se postulaba para la reelección, en donde la valoración de la ciudadanía respecto del ejercicio democrático, ¿no?, de sus gobernantes y la satisfacción con la democracia está siendo bastante crítica, en donde tenemos contextos digamos, de precariedad económica, crisis económica, ¿no?, problemas en general. Cuando el contexto es incierto, las campañas van a tener una mayor relevancia porque les van a permitir a los actores y a los políticos presentar sus ideas sobre cómo pueden manejar esta incertidumbre, ¿no? También depende de cómo configure, esto en marketing político suena más, nosotros en ciencia política no mucho, pero también depende de cómo el régimen electoral, el conjunto de leyes que regulan las elecciones, enmarque la competencia política y enmarque la campaña, ¿no? Porque a la larga es la ley la que va a determinar, por ejemplo, cosas como qué tanto dinero puede recaudar un partido para hacer su campaña, o cuánto dura una campaña, qué tipo de actividades son permitidas, cuáles no lo son. Entonces ellos van a marcar, las leyes van a marcar la pauta dentro del cual un partido político puede moverse al momento de hacer campaña. Y eso puede dar lugar a campañas más o menos efectivas también. Digamos, el otro factor importante en donde de alguna manera las campañas van a tener mayor relevancia, sobre todo a nivel de la opinión pública, es a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, no tanto como actores formadores de opinión, ¿no?, que es lo que nos dice la teoría del agenda setting, pero sí como los responsables de presentar el campo político y la competencia de una determinada manera. Entonces ellos sí tienen un cierto grado de influencia respecto del humor, ¿no?, del sentir de la ciudadanía, y eso luego puede afectar o reforzar, digamos, no tanto que cambia, no es tanto una modificación, pero sí un refuerzo de las opiniones y de las percepciones que la ciudadanía ya tenía. Entonces, en este sentido, la forma en la que los medios de comunicación, tanto a través de redes sociales como a través de canales de comunicación tradicionales, encuadran la noticia, el framing, va a ser importante y también pueden llegar a tener o dar más o menos influencia a una campaña. A quienes les importan las encuestas más, parece ser justamente a los medios de comunicación, ¿no? Ellos aman las encuestas y son los que más recurren a ellas al momento de hacer entrevistas, al momento de analizar las elecciones. Me imagino que para dar un dato técnico respecto de realmente cómo van las intenciones de voto y las tendencias políticas, ¿no? Ese sería el trasfondo. Pero qué tanta influencia tienen realmente en la decisión de voto, eso es muy cuestionable, ¿no? Y yo al menos conozco pocos estudios que en América Latina hayan intentado mirar el vínculo sobre la encuesta electoral y la decisión de voto. En primer lugar, porque suelen ser momentos en donde la capacidad que tenemos de levantar esa información es muy restrictivo, ¿no?, por todas las consideraciones éticas que tiene el campo electoral, ¿no?, porque no nos pueden acusar de querer influir en la decisión de voto, porque hay que hacerlo con cuidado para justamente no, digamos, todas las cosas que implican éticamente hacer una campaña. Entonces, de momento tenemos que la influencia es variable.
tenemos que, dependiendo de nuevo de qué tan significativa sea esa muestra, ¿por qué es que las cuestionamos mucho desde la ciencia política? Porque muchas veces las encuestas dicen, la tendencia a votar por esta persona es tal, pero si uno mira la ficha técnica que normalmente no la muestran, ¿no?, en los medios de comunicación y que normalmente no divulgan tampoco las encuestas de opinión, digamos las encuestadoras, no es representativa del conjunto de una población, es de Ciudad de México, es de Caracas, es de Bogotá, es de Quito, digamos, excluyen de alguna manera cómo se ve el resto del país. Entonces, lo que hay que hacer es, normalmente, no es que no importan, es tomarlas con pinzas y saber que pueden tener un error dependiendo del grado de representatividad que tienen. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? De nuevo, al igual que la influencia de los medios de comunicación, las encuestas de opinión tienden más a reforzar que a modificar. Ya tenemos definido, tenemos claro qué es una campaña, también en qué contextos y en qué condiciones hacen que incidan más o menos, y también hemos hablado de las encuestas. Nos queda, Harry, hablar también de los partidos y en particular de las máquinas partidarias. Angélica Abad nos decía lo siguiente. En América Latina, en los últimos tiempos, últimos 20 años o así, hemos visto que hay no sé si la palabra es correcta, ¿no? Un debilitamiento, a mí me suena horrible, pero es lo que se me ocurre en este momento, de los vínculos justamente entre electores y partidos a nivel programático, ¿no? Lo que digamos, hasta mediados y al último tercio al último cuarto del siglo XX era, a ver, uno milita en el Partido Socialista porque tienes estos ideales, porque crees que el Estado tiene que hacer este trabajo, porque consideras que la sociedad debe funcionar así, ese tipo de vínculos programáticos respecto, digamos, que nos conectaban con los partidos a nivel de qué es lo que un partido debe hacer, cómo el país debe funcionar, eso se ha ido debilitando, ¿no?, por una serie de factores. Eso ha dado lugar a partidos, ¿no?, que cada vez le llaman cacholo o atrápalo todo, que funcionan muchísimo también en América Latina, intentando, digamos, convencer a todos o a la mayor cantidad del electorado posible con propuestas ideológicamente más ambiguas, si se quiere, ¿no?, que pueden ser de izquierda, de derecha, dependiendo de cómo se mueva, cuál sea la situación en ese momento, pero además descansando de forma fuerte en redes clientelares, ¿no? Este es el típico caso argentino y de eso hay mucho más información, pero también ocurre en Bolivia, también ocurre en Ecuador, también ocurre en México, ocurre en Brasil. Estas redes que tejen los propios partidos a nivel de bases y que penetran muchísimo al interior de los países y que permite activar o movilizar a la ciudadanía dependiendo justamente del cumplimiento o, digamos, a cambio de qué, ¿no? Si es que yo no hago caso, el Estado no me da o no accedo al bono o pierdo o pierdo esto y no satisfago mi necesidad, porque a nivel, digamos, en el clientelismo se explota justamente esas necesidades insatisfechas, ahí donde el Estado no está, para promover la identificación de los partidos políticos. Entonces, por un lado, estas maquinarias electorales, que no son partidos en sí mismos, porque no es tan importante la parte programática, se mueve muchísimo con redes clientelares, pero por otro lado, vemos que esas redes clientelares, y por eso se conoce más como máquinas electorales, no solo las redes clientelares, sino toda esta movilización se activa casi únicamente en periodos de elecciones. Y eso también es, digamos, es una evidencia que va a contradecir la idea clásica de los partidos, porque normalmente un partido tiene un rol en la sociedad que tiene que ser constante, tanto si es que está en el gobierno como si es que está en la oposición, tanto si es que ocupó cargos de representación como si no. Y ese papel es difundir sus ideas, es formar bases, es estar presente a nivel social. Y eso es lo que cada vez vemos menos. Vemos partidos que se activan en periodos electorales a través y utilizan mucho redes clientelares, esto independientemente de si es de izquierda, si es de derecha, si es populista, si no lo es. Y que además
no tienen este componente programático ideológico fuerte, sino que han estado en los últimos tiempos, además, dando paso ya no solamente a la idea de promover al candidato del partido, sino que tenemos este fenómeno de la personalización en donde de repente el partido es del candidato. Muy interesante, Yanina, lo que nos acaba de contar Angélica Abad sobre la tensión que hay entre la idea de partidos políticos, una idea bastante ideal, con la realidad de las maquinarias electorales. Yo diría que la oferta electoral panameña se encuentra en medio de eso, para no ser injusto de ninguna manera. Son modelos ideales que son extremos. Ella decía que los partidos políticos tienen lo que se espera es que tengan presencia en la sociedad permanente, no solamente durante la campaña electoral, y que esa presencia en la sociedad esté basada en un programa, que sean partidos programáticos. Y contraponía este tipo de partidos con las maquinarias electorales, que son clientelares, se relacionan con la sociedad clientelarmente y que exclusivamente se activan durante los periodos electorales. Los partidos políticos panameños tienen un financiamiento público que les permite funcionar, valga la redundancia, permanentemente. Y algunos de ellos hacen esfuerzos permanentes por estar opinando sobre los problemas de la sociedad. Pero realmente lo que le parece a la población es que el momento culminante de los partidos políticos es exclusivamente la campaña electoral. Y también hay estudios y una percepción muy fuerte de que nuestros partidos políticos son eminentemente clientelares. Yanina, uno de los asuntos que comentó Angélica Abad cuando nos comentaba el contexto para poder entender la influencia que podría tener la campaña electoral sobre la intención de voto eran el sistema de medios de comunicación y el clima de opinión que creaban esos medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que este es momento para que conversemos con Raiza Uribarri, nuestra investigadora experta en el CIEPS en medios de comunicación. Bueno, Raiza, un gusto, un lujo tenerte aquí pudiendo hablar contigo sobre las campañas. Y la pregunta que tenemos, o una de las dos preguntas más importantes, refiere a cuáles son las particularidades de la campaña en Panamá. Gracias, Yanina. Lujo para nosotros tenerte a ti acá en el CIEPS. Bueno, la campaña electoral panameña tiene varios aspectos particulares, pero el que más me llama a mí la atención es la complejidad. Pareciera sencillo, pero porque es un país pequeño, poca población, pero al tratarse de una elección general, esta elección del 2024, se elige presidente y vicepresidente, pero también 71 diputados a la Asamblea, 20 diputados al Parlacén, 81 alcaldes, 11 concejales y 701 representantes de corregimiento. Eso te da una idea que no solamente es una campaña que se ve a escala nacional, sino que también tiene sus particularidades regionales, provinciales y por corregimiento. También esa complejidad la vemos en en las regulaciones, en los instrumentos regulatorios que la atienden. Por ejemplo, el Código Electoral tiene cerca de 400 páginas y el llamado decretón, que es el decreto que norma la elección general del 5 de mayo, tiene 214 páginas, es decir, que hay que transitar por un buen número de blancos y negros como para entender un poco todo el entramado que está allí detrás de la elección. Pero finalmente lo que define la campaña electoral, de acuerdo con el código, es que, y eso es problemático si tomamos en cuenta la dimensión digital, es que define la propaganda electoral como el contenido que ya conocemos, cualquier contenido que promocione candidatos o candidatas, pero que sea pagado. Entonces ya ese término de que sea pagado, que en espacios digitales puede, digamos que, variar un poco porque es bastante difícil saber, determinar, y por eso, bueno, entendemos que el Tribunal Electoral a través del Centro de Estudio y Monitoreo Digital está haciendo un trabajo interesante en ese sentido, nos lleva a ver el costo de la campaña. Lo primero que es interesante ver es que el financiamiento preelectoral ha ido creciendo año tras año, campaña tras campaña, elección tras elección. En el primer quinquenio, donde se aplicó el hecho de que el financiamiento electoral proviene de fondos públicos, fue un poco más de $6 millones.
Ahora, en el quinquenio pasado llegó a 44 millones y algo, exponencialmente campaña tras campaña, ¿no? Y esto solamente hablando del preelectoral, que siempre es una cifra menor al total de la campaña completa, ¿no? Que también comprende el postelectoral. ¿Hay topes a los gastos de campaña? Sí, hay topes a los gastos de campaña definidos sobre todo para los financiamientos privados, pero es un financiamiento público el que se le da a la campaña electoral. Pero en algunos casos, como por ejemplo no la presidencial, se permite el financiamiento privado hasta ciertos topes y ciertos montos. Ahora bien, el monto del financiamiento público, por ley, es el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central. Y en esta edición, en este torneo, llega a 109 millones de dólares. Es decir, el completo. Ahora, de ese monto, la mitad corresponde a lo que he dicho que es el gasto preelectoral. Son 54.5 millones de dólares que se destinan. Ahora, ahí lo interesante también, una de las particularidades, me preguntabas por el torneo panameño, es que el 93% de ese monto va a los partidos políticos y solo el 7% a los candidatos y candidatas por libre postulación. Allí hay una diferencia. Por otro lado, también hay una diferencia que es que el 70% del monto que corresponde a cada partido está destinado a propaganda. Es decir, que estamos viendo no solamente que la campaña electoral es costosa, es cara, sino que además tiene una distribución un poco inequitativa y que se destina fundamentalmente un 70% el preelectoral a gastos de propaganda. En lo que se refiere a los candidatos por libre postulación, no es el 70, es el 50. Y comprende no solamente la propaganda, sino el gasto también de campaña electoral. No hay que ser mucho en matemática para saber que ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora, una cosa interesante de la cuestión panameña es que estos aportes para la propaganda no los reciben los partidos o los candidatos o candidatas, sino que los paga el tribunal directamente a la empresa, al medio o a la agencia de publicidad por cuenta del partido, luego de la presentación de las facturas. Es decir, no son las instituciones o las personas que manejan el fondo, sino directamente el tribunal con las empresas que hacen la publicidad. Otra cosa es que se prohíben donaciones de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas en Panamá, donaciones anónimas de personas, de gobiernos u organismos extranjeros, empresas donde el Estado sea accionista, contratistas del Estado y congregaciones religiosas o personas jurídicas o naturales que hayan sido condenadas por algún hecho, por algún delito, ¿no? Otra cosa interesante es que es sobre la rendición de cuentas. Hay 15 días posterior al nombramiento de las personas ganadoras de la contienda que se debe entregar y publicar un informe final de ingresos y gastos de campaña y que luego el tribunal sube a su página web para consulta. Entonces, esos temas, digamos que en cuanto al financiamiento y al gasto de campaña me llaman la atención. Otro elemento es la relevancia de lo digital. Es decir, hay todo un capítulo que justamente es posterior al de los gastos de campaña dedicado a lo digital. Aquí Panamá tiene un gran reto que tienen también otros países que refiere a que la normativa es difícil de aplicar porque los límites entre la libertad de expresión y lo que puede hacer campaña y lo que puede hacer desinformación no son tan claros cuando se va a analizar los casos, y la temporalidad, ¿no? Que normalmente el análisis de todo esto lleva mucho más tiempo del que dura la campaña, por lo tanto, aún demostrándose uso indebido la actuación llega tarde, o por lo menos ha llegado tarde en otros países donde esto se ha analizado, como puede haber sido Colombia con el plebiscito por la paz, o en algunas elecciones en Brasil con el uso del WhatsApp. Sí, claro, son retos totalmente diferentes. Es un espacio donde la distribución es súper rápida, donde el alcance es
Bueno, prácticamente difícil de determinar y donde los actores concurren muchas veces de forma anónima también, ¿no? Que tienes ese otro reto de ver quién está detrás de esos espacios digitales pagados, ¿no? Ahora, el artículo 260 del código detalla de forma muy específica qué se consideran medios de difusión digitales, que van desde la versión digital de los medios tradicionales, pasando por centros de llamada y publicidad en buscadores, hasta, y eso tiene que ver con lo que tú comentas, Yanina, los contenidos publicados por personas del común en redes sociales. Entonces, lo que ha introducido el Tribunal Electoral en este código, justamente al decir que es pagado, es para, y lo dice en algunas partes de la redacción del código, es para no correr el riesgo de atentar la libertad de expresión. Mientras a ti no te paguen, pues no estás haciendo campaña, cosa que ya trajo a la palestra un caso que fue bastante sonado, que fue a un periodista y a un portal digital a quienes el Tribunal Electoral le solicitó dar de baja unos contenidos y bueno, la alegación fue que yo no le estaba haciendo campaña a nadie y eso llevó esa alegación a que se modificara un decreto porque ciertamente ahora ese decreto dice que para llevar ese caso tienen que, a través de los mecanismos que establezca el tribunal, citar a las personas y las personas deberían poder demostrar que no les pagaron, pero como eso es bastante difícil, es bajo fe de juramento. Entonces yo debo jurar, no me pagaron y entonces ya está. Entonces eso es parte de, digamos, de los aprendizajes que vamos teniendo, yo creo que en todos los países con respecto de este entorno, ¿no? Que es prácticamente muy inaprensible. Precisamente, Raiza, esa era una pregunta que me estaba haciendo mientras hablabas. Tomando en cuenta que un aspecto central de las campañas electorales es la propaganda electoral, ¿cómo se relacionarían estas particularidades con el perfil de los consumidores de medios de comunicación en Panamá? Sí, bueno, eso es interesante porque se le da mucha relevancia al ámbito digital porque la tiene, pero nuestra encuesta nos dice que aunque este canal para consumir información de interés público, que son las redes sociales, es el único que crece, el perfil de ese consumidor es muy particular, no atraviesa todos los segmentos, no podemos decir que es todo el país y todas las personas, no, son segmentos muy juveniles entre 18 y 29 años, residentes en zonas urbanas, son personas fundamentalmente urbanitas, tienen estudios universitarios, mejores condiciones económicas y de bienestar y mayores ingresos. Entonces, obviamente, estamos frente a una regulación de un espacio, o sea, no sobre regulación. Creo que los esfuerzos son importantes, pero estamos dándole más foco, mirando más dentro de la campaña electoral y la propaganda electoral, un ámbito que no es el que es privativo de toda la población. Pequeño, quizás muy influyente, pero siempre pequeño. Siempre pequeño, aunque ahí hay su truco, porque sí, en Panamá hay una brecha digital acusada, básicamente con una definición urbano-rural. Pero tomemos en cuenta también que en Panamá existen prácticas zero rating. Esas prácticas zero rating permiten que las personas... O sea, Panamá, voy atrás, mejor digo esto primero, en Panamá la tenencia del teléfono móvil celular es del 135%. Hay mucha gente con celulares, muchos celulares, pero no todos los celulares son de contrato. La mayoría de la telefonía móvil celular panameña es prepagada. Y estos planes prepagos vienen atados en estas prácticas zero rating o tasa cero, como también se les conoce, que es que cuando a las personas se les acaba su plan de datos prepagado, puede acceder libres de costo por convenimiento entre la operadora y las plataformas a ciertos servicios, entre ellos mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces, esa mensajería instantánea o WhatsApp, allí pudieran concentrarse lo que se conoce o el código define también, y esa es otra discusión, como campañas sucias o propaganda sucia.
pero resulta que esa es una aplicación cerrada sobre la cual poco podemos investigar. Pero sí podemos investigar redes sociales, medios digitales, pero allí es muy difícil entrar. Entonces, ¿cuál es el perfil de los consumidores de medios panameños más amplio? El 83% de las personas en Panamá se informan a través de la televisión. Sigue siendo la televisión. Sigue siendo la televisión. Se informan sobre política. Se informan sobre los temas de interés público. No hemos ido, tenemos pendiente en la encuesta no solamente ahondar en los temas, sino en el tipo, en cuáles medios, o sea, no solamente decir televisión, cuáles canales, la radio, cuáles radio, las redes sociales, cuáles redes sociales. Pero en todo caso, cuando nosotros les preguntamos a las personas por qué medios informa usted sobre los asuntos del país, la televisión llega al 83% y la población que usa la televisión para informarse sobre los asuntos del país atraviesa todos los segmentos. No hay diferencia de nivel educativo, de ingreso, de género, étnico, racial, territorial. Es más, lo comprobamos no solamente en la encuesta, sino un trabajo que hicimos John Subinas y yo, preguntándole a las personas cómo se informaban durante la pandemia. Fuimos a comunidades desde Bocas del Toro hasta el Darién y básicamente la respuesta es a través de la televisión. Ahora, volviendo al foco que tenemos sobre campañas, también hay que tener en cuenta que en la campaña, ¿sí?, en nuestra definición original es el conjunto de información política orientada a conseguir el voto o el apoyo. Las redes acaban teniendo una incidencia bastante marcada porque logran algunos influencers, candidaturas, partidos por distintos medios desde las redes instalar determinados temas que saltan después a los otros medios, ¿no? Entonces ahí también añade más esta complejidad que describías al principio, no son compartimentos estancos. Y se da también al contrario, también se da que las redes comentan. Exacto, también se da que puedes tener, bueno, porque en Panamá vamos a tener tres debates entre candidatos, 3 debates públicos que se van en un próximo episodio. Que se van a dar febrero, marzo y abril, mensualmente, uno por mes, y eso se van a dar cada uno lo va a llevar los 3 canales más importantes del país, y eso seguramente van a tomar piezas, extractos, y allí se van a difundir por redes. O sea, es una relación biunívoca, no podemos decir que no se comunican los que Muy bien, Raiza, creo que con tus explicaciones nos han quedado muy claras cuáles son las particularidades sobresalientes de la campaña electoral en Panamá y las características del consumidor de medios en nuestro país. ¿Hay algo más que quieras agregar para terminar de entender todo este asunto? Bueno, hay un detalle que recoge el código electoral actual, el vigente, que hace una narrativa de las sucesivas reformas que se vinieron haciendo a través de los años posterior al torneo, y es que en la reforma del año 2002 se dice que el Tribunal Electoral realizará monitoreos para determinar el grado de cobertura que los medios otorgan a cada partido y candidato, independientemente de lo que sea la propaganda, es decir, la cobertura noticiosa. Eso el código de este año no se ve por ninguna parte. Es decir, lo que establece el artículo 253 es que reglamentará la utilización de los medios de comunicación social administrados por el gobierno, es decir, los públicos. De los medios de comunicación privados no establece nada. Y lo que dice sobre los públicos es para que los partidos políticos los utilicen como se espera en una democracia, en igualdad de condiciones para todos los candidatos y candidatas y todas las ofertas electorales que haya. Y bueno, ya de hecho se sortearon los días, los momentos en que cada una de las ofertas va a estar en CERTV. Entonces, bueno, es importante esto que quizás para las próximas reformas se tome en cuenta, ¿no? Bueno, Harry, ¿te queda claro para qué sirven las campañas? ¿Para qué sirven en Panamá? Me queda claro a través de la respuesta que damos los politólogos y las politólogas, que parece una manera de salir del tema, pero que es muy real. Depende del contexto. Fue lo que nos explicó Angélica Abad. Tiene que ver con las características del sistema de partidos, tiene que ver con las características del sistema de medios de comunicación y también con las características de la ciudadanía que va a estar votando. En algunos casos, si el sistema está muy estructurado,
las campañas electorales influyen poco porque hay lealtades partidistas. Pero si el sistema está desestructurado, como tenemos indicadores, que es el caso de Panamá, las campañas electorales podrían ser fundamentales y esenciales para influir en la intención de voto de los electores. Si me permites, también podemos considerar que en muchos casos donde el sistema es muy competitivo, finalmente que gane una u otra candidatura se decide por un porcentaje muy chiquito. Entonces, si el electorado indeciso está ahí, incidir sobre ese 2 o 3% es lo que determina la elección también. Entonces, podemos decir que a grandes rasgos puede incidir poco, pero a la vez la incidencia puede ser realmente fundamental para condicionar o determinar quién gane. En elecciones cerradas. Y también quisiera resaltar, yo creo que todos habrán notado que en lo que nos contó Raiza Uribarri, tiene un papel muy importante el dinero. Las campañas electorales cuestan, la democracia cuesta y este es un asunto central. Hemos pasado de una campaña de 60 días que tuvimos en el 2019 a 90 días en el 2024. Son 30 días adicionales y eso se supondría que hace que la campaña podría ser un poco más cara. Panamá le dedica 54 millones de dinero público a las campañas electorales y hay una discusión abierta en la sociedad panameña sobre si ese dinero está siendo bien invertido, si es demasiado, si es suficiente o quizás algunos incluso podrán plantear que es insuficiente. Pues bien, creo que cerramos algunas preguntas y abrimos otras, ¿no? O seguiremos con otras cuestiones también. En los próximos episodios de este podcast. Como siempre, las y los invitamos a suscribirse. Estamos en YouTube, en Spotify. Los episodios previos están disponibles también y seguiremos hasta pasadas las elecciones. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo este episodio. Lo hemos disfrutado especialmente porque tenemos presencialmente a Nina Webb con nosotros y nos veríamos entonces en el siguiente episodio de este podcast El Puente del CIEPS.